llegaron a Culiacán para buscar a personas privadas de la libertad, es lo que ha informado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Se ha desplegado este fuerte operativo de seguridad porque hoy, desde algo así como mediodía, antes del mediodía, empezamos a conocer de esta noticia del secuestro de manera consecutiva de varias personas, lo cual evidentemente nos tiene bastante preocupados, y es por ello que hacemos contacto con Marcos Vizcarra, periodista de Culiacán. Marcos, muy buenas noches. Cuéntanos cuál es la situación actual de estas personas aparentemente secuestradas, cuántas van y si algunas de ellas ya han aparecido. Hola Belén, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y al auditorio. Bueno, ciertamente es un hecho sin precedentes, por lo menos en la historia de los últimos 10 años. Incluso podría decirte que mucho tiempo atrás tampoco se habían registrado tantas desapariciones al mismo tiempo, y hablamos de por lo menos 6 eventos distintos en donde fueron desaparecidas 39 personas. Belén, es importante decir que entre esas personas la mayoría son mujeres, y también hay niñas y niños y adolescentes que se encuentran privados de su libertad. Para ser muy exactos, muy específicos, se trata de 8 hombres adultos, de 13 mujeres adultas, y también de 7 niñas, y 6 niños. Además, existen 5 personas que fueron reportadas también como desaparecidas, pero que no se conoce ni su sexo ni su edad. Estamos hablando, Belén, de una situación alarmante para Culiacán, y esto sucede o surge a partir de una serie como una especie de operativo criminal que comenzó a partir de las 4 de la mañana en la hora local. Llegaron hombres, el patrón es el mismo, llegaron hombres que ingresaron por la fuerza a los hogares, vestidos de negros, encapuchados, en vehículos y fuertemente armados. Ingresaron a las viviendas y empezaron entonces a sacar a las familias por la fuerza. En algunas ocasiones también hicieron disparos para derribar las puertas, para quitar las chapas de las puertas y poder hacer esos crímenes. Sucede, Belén, que toda esta situación ocurre también en un momento, o mejor dicho, un día después de que hubo un fuerte enfrentamiento en la sierra de Badiraguato. Hubo 3 personas que se registraron como asesinadas, y 2 de ellas fueron encontradas degolladas, con mensajes en la frente, mensajes que no han sido dados a conocer de manera oficial por la Fiscalía, pero los compañeros periodistas que acudieron a la zona aseguran que estos contaban con mensajes. Es una situación de violencia desmedida que hemos estado viviendo a partir del día de ayer, pero hoy fue lo más fuerte, lo más cruel. Y esto ocurre, te digo, durante la madrugada, todavía hasta las 11:40 de la mañana, en esta serie de eventos en distintas partes de la ciudad de Culiacán. Ahora bien, sucede esto, y horas más tarde el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que de lo que se estaba reportando, solamente 15 estaban confirmadas. Y además alertaba y decía que la prensa estaba exagerando y estaba utilizando datos de manera errónea y no confirmada. Sin embargo, más tarde ocurrieron 2 cosas. La primera es justo lo que tú mencionaste al principio de esa entrevista. Envían elementos, fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional para iniciar un operativo especial en Culiacán con el fin de tratar de localizar inmediatamente a las personas que fueron privadas de su libertad. Y el segundo ocurrió apenas hace unos minutos, cuando el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, confirma en un programa de radio local que efectivamente hay más de 25 personas que fueron desaparecidas durante la madrugada y mañana de este viernes. Estamos hablando de unos momentos donde hay tensión en Culiacán. Han ocurrido muchos mensajes, muchos de ellos son falsos, Belén, y hay que comprenderlo también así. Muchos de ellos son falsos, pero que devienen también de un trauma generalizado que hay a partir de los últimos 2 eventos que fueron enormemente grandes en los últimos 3 años, que uno de ellos fue aquel 17 de octubre y el otro el 5 de enero del año pasado, cuando fue el intento y luego detención de Ovidio Guzmán López, esos eventos llamados culiacanazos. La gente ahora ha hablado de que es posible que exista un tercer culiacanazo. Hay muchas personas que tienen miedo,
que se han encerrado en sus casas, las calles permanecen relativamente vacías, hay un ambiente de tensión al interior de la ciudad. Y eso es lo que está sucediendo a muy grosso modo, Belén, en la ciudad de Culiacán. Marco, ¿cómo estás? Te saluda Víctor Magaña. Y sí, justo también haciendo nada más un poco de referencia, antes incluso, a eso de las 3 de la tarde, el mismo gobernador Rubén Rocha, a través de las redes sociales, señalaba o decía justamente eso, que ni siquiera, que se trataba de versiones no confirmadas, decía él, de las personas desaparecidas. Haces tú una excelente narrativa de lo que ha pasado en los últimos 3 años allá de manera muy lamentable en Culiacán, pero sí me gustaría hacer nada más hincapié en esto. Es la primera vez en mucho tiempo, y tú por supuesto tienes más información que nosotros, pero que se da este tema de desaparición masiva de tantos integrantes de diferentes familias en un solo día. Sí, así es, Víctor. Buenas noches. Es la primera vez que ocurre. Podríamos decir incluso que es la primera vez en la historia de Culiacán que ocurre una desaparición masiva con tantas personas, con tantas familias, que ocurre de esa manera. Y lo más importante, este hecho es histórico, tristemente histórico, porque también ocurre algo. Fueron desaparecidas niñas y niños. Y eso, y entre las desapariciones incluso hay más mujeres adultas que hombres. Estamos hablando que fueron desapariciones o crímenes pues que se perpetuaron de manera muy específica, muy particular, muy calculada de alguna forma también hay que decirlo, para poder crear también un ambiente de tensión en la ciudad, donde empieza a correr información de que no solamente van por hombres, sino que están yendo por mujeres y por niñas y por niños en la ciudad. Entonces, esta es la primera vez sí que ocurre en la ciudad. Vaya, debo decirlo así, este año ha sido el inicio del año con más desapariciones en el estado. Solamente en el primer mes, en enero, fueron más de 80 desapariciones registradas. En el segundo mes, que fue febrero, hubo una cantidad similar, un poco menos. Pero ahora, en este mes, en marzo, solamente en un día hay el registro de por lo menos 39 personas desaparecidas. Y ninguna de ellas ha sido localizada. Marco Vizcarra, periodista de Culiacán, te agradezco muchísimo habernos tomado la llamada, que nos tengas, por supuesto, este panorama más claro. Y bueno, nada más un último comentario. Última pregunta muy breve, Marco, lamentablemente el tiempo se nos agota. ¿Se sabe si tienen relación estas personas o estas familias que han desaparecido? ¿Se conocían? ¿Tienen algo en común? No, Belén, la verdad es que sería especular muchísimo sobre si existía o no una relación entre ellos. Y lo digo así, sería especular demasiado. Hay nombres que están públicos a partir de que han ocurrido estos reportes, se ha podido conocer esos reportes al Centro de Control, Comando y Cómputo de la Secretaría de Seguridad Pública, y hay nombres completos incluso, y se puede hacer quizás alguna relación, algunos apellidos. Sin embargo, es muy aventurado poder decir que tienen todos entre ellos una relación como tal. Bueno, pues con esta precisión y con este dato nos quedamos, Víctor. Sí, bueno, Marco, ya nada más ahora sí para cerrar, perdón que te quitemos más tiempo, pero ¿ha habido alguna actualización después de lo que dijeron justamente el gobernador, lo que nos mencionaste hace unos instantes? ¿Ha sabido algo más? Digo, más allá, por supuesto, de ese toque de queda autoinfligido por parte de los ciudadanos ante el temor de un tercer culiacanazo, ¿qué más se ve en la ciudad? ¿Qué dicen las autoridades y cómo está finalmente estos 600 elementos que llegaron esta tarde? Bueno, se ha comenzado un operativo aparente. Hay helicópteros, no son muchos, pero hay helicópteros que están rondando sobre la zona centro de la ciudad. Insisto, creo que es más que un toque de queda, porque creo que sería también muy exagerado hablar de un toque de queda. Lo que sí hay es temor, hay mucho miedo, hay muchos mensajes, muchas personas preguntando sobre qué es lo que va a pasar. Y es importante también decirlo, esto viene también de un trauma claro, que puedo yo también compartirles. Es un trauma que es muy real a partir de algo que jamás se sanó, ¿no? Una serie de heridas que jamás se sanaron, porque hubo todas estas problemáticas en los últimos años con los llamados culiacanazos y jamás lo que pasó. Entonces, hay muchas personas dolidas, hay muchas personas que no fueron atendidas, hay muchas personas que vieron a sus familiares morir y que jamás fueron atendidas. Entonces, hablamos de una herida que sigue abierta y que hoy, con esto que está pasando, pues bueno,
se vuelve a revivir, empiezan otra vez a correr esos tramos en frente de las personas, se empieza a generar toda esta conversación que nos ha llevado durante este día. Y bueno, ¿no? O sea, creo que entender justo, hay que, o mejor dicho, habrá que entenderlo con una justa dimensión, y que por ello también se mandó a una gran cantidad de elementos de la policía, de la Guardia Nacional, del Ejército, para hacer estos rondines, estos operativos, porque estos temores pues ciertamente son fundados. Pues ahí está, Marco Vizcarra, muchísimas gracias, y bueno, estamos muy al pendiente de qué es lo que sucede durante las siguientes horas.